Dios Todopoderoso y Eterno, haz que siempre dedicamos a ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron los amalecitas y lo atacaron en Refidim. Moisés dijo entonces a Josué: elige algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte, y sucedió que cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba Israel. Pero cuando las bajaba, Amalec dominaba. Como Moisés se cansó, Aarón y Hur lo hicieron sentar sobre una piedra, y colocándose a su lado, le sostenían los brazos. Así, Moisés pudo mantenerse en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios. El auxilio me viene del Señor. La mirada dirijo hacia la altura, de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. El Señor te protege y te da sombra. Está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día, ni la luna de noche. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tu ires y venires, ahora y para siempre. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece firme en lo que
que has aprendido y se te ha confiado. Pues bien sabes de quienes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté eternamente preparado para toda obra buena. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente por su advenimiento y por su reino que anuncies la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Palabra de Dios. Purificación. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre sin desfallecer, Jesús le propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez, no temía a Dios, ni respetaba a los hombres, y vivía en aquella misma ciudad una viuda, que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después le dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho eso, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia con sus elegidos que claman día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Buenos días de Dios, hermanos. ¿Cómo están? Muy bien, ¿qué celebramos hoy? Están bendecidos y no saben qué celebran. Está bonito, pues, ¿no? Qué lindo, qué maravilla. Diosito, trágame tierra y vomítame lejos. ¿Qué celebramos hoy, señores? Miren su hoja dominical. ¿Qué celebramos? El domo. ¿Qué significa el domo? Ya, muy bien. Eso celebramos de una forma universal. Qué importante es eso. Y bueno, para el que tiene espíritu misionero, es decir, todos somos misioneros, ¿cierto? ¿O no es así? No somos misioneros. No sentimos que Dios ha hecho una obra en nosotros, que Dios nos bendice, que Dios nos acompaña, que Dios nos ayuda. ¿No sentimos nada de eso o sí? ¿Sentimos? Bueno, si sentimos eso, aquí en la hojita dominical está el número de cuenta, ¿ok? Usted puede hacer un transfer, un depósito o lo que sea para que ayude en las misiones, ¿ok? Es cuestión suya y es conciencia de cada uno de ustedes, ¿ok?
Por favor, téngalo presente, ¿no? Y esto no lo pase desapercibido. Eso por un lado. Bueno, lastimosamente necesitaremos recursos para sostener las misiones. Y la misión, como quien dice, es algo que no produce, pero que sí necesita mucha inversión para poder atender las almas. ¿Ok? Y esto solamente lo sabe aquel que es misionero, aquel que se preocupa, mete la mano en la comida para que la prepare y se la prepare bien. El que no, el que mira a la iglesia desde fuera, siempre va a decir, la iglesia no necesita, ¿para qué necesita recursos? Claro, pero es que no ves, ¿no? ¿Qué clase de misión hay? Sobre todo en el oriente, en el campo también. Yo estuve en un lugar misionero, ¿no? Que era en el campo. Y la verdad que, wow, era algo muy diferente a lo de la ciudad, muy diferente. Y recorrer, ir por 40 minutos para adentro en el campo, encontrar una casita, otra de pobreza, mirar y ver cómo ayudar al fulano, a mengano. O sea, no era... Me tocaba hasta hacer de ambulancia, porque en ese pueblito no había ni ambulancia. Y lo digo con alegría, no lo digo con resentimiento ni nada de eso. Pero esa es la misión. Yo recuerdo alguna vez, estaba recién llegadito a ese pueblo. No conocía a nadie casi, bueno, listo. Cuando escuchaba por ahí una sirena, otra sirena, eran los de los policías, era domingo, ¿no? Era un pueblito en que los domingos, pues, pueblo chico, infierno grande, había, pues, en el templo a los costados había como 2 discotecas, había como una cosa muy, muy terrible. Y decía, bueno, ¿y yo qué hago aquí ya? Ya terminé la celebración. Bueno, voy a descansar, es domingo, tenía la hora ya del almuerzo, algo así. Como recién llegadito estaba, listo, y escuchaba todo eso. Y había un rodeo, y se había caído la barrera. Y de hecho un sacerdote extranjero rumano, era párroco de Palestina, me llama y me dice, Mario, ¿qué ha pasado allá donde estás tú? Nada, yo estoy descansando, le digo. No sabía qué había pasado. Sí, es que se cayó la barrera. Bueno, ¿y qué es la barrera? Yo no sabía qué era la barrera, ¿no? Era del rodeo Montuyo que armaban como tipo circo, algo así, como de madera y todo, y se había caído. Y que resulta que el curita ahí en el pueblo era, pues, autoridad como tal, era el doctor, era el de la ambulancia, era todo, o sea, tenía que aplicarlas todas. Como yo no sabía que me necesitaban, yo estaba ahí descansando. Y después al otro día me decían, y ese cura ni siquiera ayudó. Yo no sabía nada. De ahí en adelante me tocó ser ambulancia del pueblo, ¿no? Y abusaba. Porque salía a las 3 de la mañana, a las 4, a las 2, a la hora que sea. Nos poníamos a disposición, me ponía a disposición del pueblo. Que claro, ahí no había doctores, teníamos que buscar doctores fuera. Entonces, la misión es esa, o sea, por eso te digo, no te digo porque me han dicho, yo la viví. Y era una tarea muy dura la misión, no es fácil. ¿Ok? Así que cada uno de ustedes, si tiene un espíritu misionero y sabe y hace conciencia de que puede, que tiene cómo, pues que Dios le bendiga, le ayude y le fortalezca. Segundo, hoy de manera particular también celebramos nosotros algo especial. ¿Qué celebramos? Particular para el Ecuador. Vamos, ahí está. Mire que estamos en pleno siglo XXI, estamos disque todos conectados y a la vez no sabemos nada. Nos enteramos de las malas noticias, pero de lo bueno, nada. ¿Cierto? A ver, ¿qué hay de particularidad para hoy? Hoy el Ecuador también. Dios dice que mira al Ecuador, ¿no? Desde Vaticano hay una bendición para Ecuador. ¿Sí saben? ¿Ah? Hoy se canonizó a Sor María Trancotti. ¿Sí? ¿Sí lo sabían? A ver, ¿y cómo fue el milagro? ¿Sí lo sabía? Ah, ya no lo sabe. Sí lo sabía, pero ya no lo sabe. No pierdo tiempo, mejor. Voy a... Ay, papito Dios.
Bien, es lo siguiente. En Roma, Italia, el 25 de noviembre del 2024, el Papa Francisco autorizó al Dicasterio para las Causas de los Santos publicar el decreto del milagro atribuido por intercesión de la beata Sor María Trancotti, nacida en Corteno Botti, Brescia, ¿no?, en Italia, el 16 de febrero de 1883, y fallecida en Sucúa, Ecuador, el 25 de agosto de 1969. Con ese acto, el Santo Padre abre el camino para la canonización de la hija María Auxiliadora misionera en el Ecuador. Eso es lo que celebramos hoy, ¿sí? Porque hoy fue canonizada la hermanita. El milagro es un acontecimiento extraordinario que testimonia el valor de la invocación y de la entrega a Dios, fuente de todo, don de toda gracia, por la intercesión de sus siervos. Quien hace el milagro es Dios. Quien intercede por los milagros son los santos. Tenga claro esto, por favor. ¿No? Eso no se discute. El 2 de febrero del 2015, a las 10 de la mañana, mientras el señor Uga, el señor que recibió el milagro, del pueblo Shuar, de la comunidad Nunca, en Ecuador, agricultor y carpintero de profesión, trabaja en la selva amazónica. Para afilar su cuchilla de la máquina, se rompe un pedazo de la moladora, un gran fragmento de piedra, e impacta en el lado derecho de la cabeza, provocando una profunda fractura del cráneo con una pérdida de materia encefálica. O sea, estaba fregado el pobre. Estaba fregado. Dicho de otra manera, cuando uno se corta una mano queda mocho. Él quedó mocho de la cabeza. Dicho de una manera impropia. ¿Sí o qué? Sí, pues. Bueno. Es ayudado por su hijo y 2 compañeros y más tarde una enfermera asistente en el centro de salud Nunca, quien alerta al hospital de Taisha para que envíen una ambulancia aérea, y se improvisa una camilla, y luego de remar río a Macuma en canoa, se llega después de media hora a la pista Yashnunka, en donde estaba la ambulancia, la avioneta. Uga se encontraba en un estado muy grave. Con la ambulancia aérea llega al hospital de Macas, donde luego de los primeros auxilios lo derivan al hospital de Ambato. Aquí llega a las 5:30 de la tarde y se descubrió que tenía una lesión cerebral abierta con exposición de tejido cerebral en Glasgow, GT de 15, ¿no? Grande la herida, ¿no? De 15 centímetros. El neurocirujano señala que la situación es muy grave, con serio peligro de vida. Después de la operación, Uga es llevado a cuidados intensivos, tiene una hemiplegia izquierda y ausencia de lenguaje. Bueno, el 18 de febrero fue dado de alta y trasladado a una casa alquilada en Macas por sus cuñados. Ya antes de la cirugía lo habían confiado a la intercesión de la beata María Trancotti, junto con la comunidad educativa de las hijas de María Auxiliadora de Tuntin Enza, ciudad natal de Uga. Además de la habitación de Macas, frente a la cama de Uga, colocaron un gran cuadro de la beata y lo animaron a encomendarse a ella, que tanto había trabajado por el pueblo Shuar. También se anima a la familia a rezar a la hermana Trancotti para la recuperación de Uga. No se lleva a cabo ninguna rehabilitación. Ojo con eso. O sea, no se hizo ninguna rehabilitación. En la noche, entre finales de marzo, principios de abril del 2015, Uga soñó que la hermana María Trancotti, que le aseguraba su recuperación, prometiéndole que a la mañana siguiente hablaría y caminaría. La beata le pregunta: ¿dónde te duele? Y con un ungüento le masajea el cuello y la pierna izquierda. Le asegura que al día siguiente volverá a caminar. Y luego le pregunta que por qué no habla, y con un golpecito
le toca la boca y le dice que al día siguiente hablaría y caminaría. Le pregunta si tiene un caparazón de tortuga, porque quiere ponérselo porque le falta el hueso en la cabeza, del lado derecho del cráneo, que hay un área deprimida de 12 centímetros de diámetro y 5 centímetros de profundidad. Pero Juga le dice, no tengo uno. Además, le pregunta por el cuadro de su imagen que al mudarse de su casa había sido doblado y colocado en un cartón. Lo invita a volver a colocar la imagen frente a la cama y que luego lo salude. Al despertar el señor Juga inmediatamente sintió que estaba curado. Ya no le duele la pierna. Le pide a su esposa con señas que le ayude a caminar. Dice algunas palabras. Así comienza una mejoría gradual. Después del sueño, que experimenta un cambio inesperado en su condición y su cambio radical, es presenciado por la familia de quienes van a visitarlo, pues primero recupera el habla, luego los movimientos y el 5 de abril del 2015, con la ayuda de su cuñado, va a la Catedral de la Purísima en Macas. Regresó allí el 6 de julio del 2015 para participar de la Santa Eucaristía. El médico que lo operó asombrado queda porque dice que tiene que a un muerto resucitado frente a él. De hecho, lo volvió a ver en el 2017 y lo encontró perfectamente curado. La Beata María Trancotti, por el milagro obtenido por Dios por intercesión, confirma su vocación de madrecita de misionera para los pueblos Shuar, lo que habían dedicado con insistencia toda su vida. Esa es la historia de la monjita. Muy bonita, ¿no? Muy hermosa. Lo que hace Dios no lo entienden los hombres, los seres humanos. Sobre todo lo que dice el médico, ¿no? Wow, este debería estar muerto, pero está vivo. No debería de caminar, pero camina. No debería de hablar, pero habla. Lo que hace Dios no lo hacen los hombres, de manera particular. Por eso digo que Ecuador también, pues, tiene ese privilegio hermoso, ¿no? De hacer que hoy, de manera especial, en el Día de las Misiones, Domingo de las Misiones, celebremos de esa manera, como Dios fija su mirada en los suyos. Luego, el Evangelio, queridos hermanos, nos invita a meditar que el combustible que necesita nuestra alma siempre va a ser la oración. Si hay alguno que no entra en la oración, no ora, pues está ignorando a Dios. El que ora vive en la presencia de Dios. De hecho, Jesús, en el Evangelio, cada vez que iba de misión, de casa en casa, de pueblo en pueblo, ayudando a los enfermos, sacando demonios y todo lo demás, antes de todo, primero hacía oración, y lo hacía por la mañana, y la oración le fortalecía. Madre Teresa de Calcuta alguna vez fue entrevistada y le preguntaba, Madre, ¿de dónde saca fuerza usted para atender a tantos enfermos y buscarlos y atenderlos y sin conocerlos? Gente que estaba podrida, gente que estaba despreciada, botada, ella las cogía y los llevaba al lugar y los sanaba. ¿De dónde saca fuerza? Ella decía, en la oración, contemplando a Jesús en la Eucaristía. Y eso creo que es lo que nos hace falta a nosotros, queridos hermanos, los cristianos. No estamos bien en el matrimonio, ¿por qué? Por falta de oración. No estamos bien con nuestros hijos, ¿por qué? Porque primero no has orado para poder corregir a ese cabezón que tienes como hijo. Sino que claro, te quedas ahí en la época cavernaria y lo vas corrigiendo y le vas diciendo de todo y no te das cuenta que tú eres el maestro de ese pequeño. Si él no tiene paciencia es porque tú no tienes paciencia y no eres testimonio para él. Si él no ama es porque tú no amas, porque no le das testimonio de que se tiene que amar. Si él no respeta es porque tú no respetas. Si él no comulga es porque tú no comulgas. O sea, el testimonio es parte de la esencia de la oración que tiene un cristiano. ¿Sí o qué, hermanos? Todo va de la mano.
Eso es muy importante. Orar, ¿para qué? Para entronizarnos en su amor, para nutrir el alma, para fortalecer el alma, para oxigenar el alma. Lo decía Padre Pío, la oración es el oxígeno del alma. Habemos muchos que la verdad tenemos muerta el alma. No nos acercamos a Dios. Confiamos en nuestras meras fuerzas y no confiamos en Dios. Oye el Señor y nos pide que oremos con insistencia, sin desfallecer. Es decir, que nuestra oración sea continua. Es decir, que nuestra oración persevere. Porque el que persevera alcanza, queridos hermanos. La palabra perseverancia, su significado es llegar hasta el final. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos que hacer así, ese estilo de vida. Orar con perseverancia. No cuando estoy bien, orar cuando estoy mal también. Mucho más todavía. No solamente en las alegrías, también en las tristezas. En todo momento hay que orar. Como Dios también interviene por nosotros en todo momento. Eso es algo que debemos de tener muy presente. Y el ejemplo que nos deja del juez, que no teme a Dios, no respeta a los hombres, y de la viuda, que es humilde, que es sencilla, y que sigue insistiendo. Por cierto, yo no sé si este juez era ecuatoriano. Yo creo que no. ¿Cierto? Pero bueno. Pero era un juez, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible. Y entonces, queridos hermanos, dicen que el juez, a pesar de no temer a Dios y de no respetar a los hombres, por la insistencia a que esa pobre viuda ya no le moleste, nosotros en el Ecuador diríamos otra palabra, por respeto no te la digo a ti, pero ya te la has de imaginar, para que ya no moleste, le hace el favor, ¿cierto? Le hace la justicia, para que no le siga molestando, no le siga fastidiando. Pues bueno, es señal de que todo cristiano debe de ser pedigüeño, debe de aprender a pedir, pero pedir con contrición, pedir con fe, querido hermano. Hay que saber pedirle a Dios. Y no nos olvidemos de algo muy importante. El Señor mira nuestro corazón, sabe lo que hay dentro de nosotros. Hay unos que llegan a tener esa experiencia y dicen, ay, Dios se ha olvidado de mí, no me escucha. No, no se ha olvidado. Lo que te falta es fe. Tú quieres tener a un Dios como un amuleto. No es un amuleto, Dios. Dios va a obrar en el momento preciso. No cuando tú quieres, sino cuando Él quiere. Y cuando sea para bien de tu alma, hermano mío. Es muy importante tener presente esto. Es muy importante. A veces, queridos hermanos, nosotros nos olvidamos de aquello. Y no tenemos presente eso. Tenemos que buscar siempre que el Señor esté bajo nuestra presencia. Buscar ese momento. Ahora estamos nosotros en la adoración de las 40 horas, ¿cierto? Ahí está expuesto el Señor. En una parroquia que tiene 13,000 habitantes. Que sería hermoso que cada habitante de esta parroquia le dedique por lo menos un minuto, un segundo al Señor. Sería maravilloso, pero eso es hipotético, ¿cierto? Eso es una utopía. Eso no se da, porque muchos a veces, queridos hermanos, nos olvidamos de la presencia de Dios. Y sobre todo, ese Dios que está ahí atento a nuestras necesidades para auxiliarnos, para levantarnos, para fortalecernos. A veces sabemos mucho que hemos hecho un camino, a veces por el trabajo, por llevar una vida a la ligera, nos olvidamos de lo principal. Y lo principal para nuestra vida, para el católico, apostólico, romano, es Dios. Por mucho trabajo que tengas, no te tienes que olvidar de Dios, porque ese trabajo viene de Dios. Y sobre todo, mira, en estos tiempos de crisis, tener trabajo, Dios mío, es un milagro de Dios. Pero hay unos que no valoran eso. Viven cansados. Cuando llega el lunes, suelen decir otra vez al trabajo. Ponen mala cara al pobre jefe como que él tiene la culpa. Ya me imagino esos pobres jefes que deben de tener paciencia por esos empleados bandidos, mal agradecidos y todo. Yo me imagino, ¿no? Me imagino. Madre Santa, digo, wow, cómo somos mal agradecidos a veces.
Hoy el Señor, por falta de oración a veces, queridos hermanos, nos desanimamos. Por falta de oración a veces trastornamos el plan de Dios en nuestra vida. Por falta de oración no vivimos motivados, sino que simple y llanamente siempre vivimos en esa cultura ojalatera. Ojalá, ojalá y ojalá. Quejándonos de todo, hasta del agua que bebes, ¿cierto? Hasta de la comida que recibes, hasta de la esposa que tienes, quieres tener una mejor, pero no sabes que ella es la apropiada para ti. Entonces, o del esposo que tienes también, viceversa, para que no se quede en el uno y en el otro. Entonces eso, queridos hermanos, el que va justamente meditando en la oración, el que va sintonizando el amor de Dios, entiende y sabe que Dios está dentro de sí, como lo dice San Agustín. Pues bueno, Jesús, al finalizar el Evangelio, manifiesta: si así pasaba con el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no les hará justicia a los elegidos? Ese es el problema, que a veces nosotros no vivimos como elegidos. Somos elegidos por Dios, somos escogidos por Dios. Hoy tendremos un bautizo. Desde el día de nuestro bautismo ya somos elegidos de Dios. Somos bendecidos por Dios. Hoy en la mañana, a las 8 de la mañana, una mamita recién de haber parido, 5 días vino y trajo, dijo ella: quiero que mi hijito tenga el agüita de socorro. Por favor, dele la bendición, padre, porque ya me voy al campo. Digo, wow, qué hermoso. 5 días. Hay unas que en 5 días no pueden mover ni un dedo, ni un diente. Terrible. Y cómo Dios está en primer lugar. Y esa mujer vive en el campo, ¿no? En una parroquia donde yo estuve, ¿no? En el campo, siquiera desde la cabecera cantonal hacia el campo, unos 40 minutos para adentro. ¡Wow! ¡Qué fe! ¡Qué testimonio! De eso que aquí no se ve casi. Es algo que, queridos hermanos, tenemos que retomar hoy por hoy. Vivir como elegidos, buscar la bendición de Dios, pedir la protección de Dios, sostenerse con Dios, sentir el amor de Dios, caminar en el amor de Dios. Caminar en el amor de Dios significa hacer el bien, no el mal, no andando perdiendo el tiempo con peleas, discusiones, tormentas que lo único que hacen es destrozar la vida del otro y tu vida. ¿Ok? Hoy el Señor te habla de esa manera. Y fíjate, los elegidos de Dios que claman el día y noche, ¿acaso les hará esperar? No. Él va a obrar inmediatamente. Así es el amor de Dios, no se hace esperar. No es como el noviecito cuando se le declara a la novia: oye, quiero que sea mi novia, y la novia le dice: déjame pensarlo, sal de ahí, que ese no es tu lugar. Dios no es así. Dios obra de inmediato. No te dice: déjame pensarlo para ver si te ayudo. No, Él obra de isofacto. ¿Estamos claros? Hoy el Señor te invita a confiar más en el Señor. Y hace una pregunta de rigor el Evangelio, ¿no? Dice: yo les digo que le hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, aquí viene la pregunta: ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Es la pregunta que nos hace a nosotros. ¿Ustedes creen que cuando venga Dios en su segunda venida encontrará fe en la tierra? Yo diría que sí. A pesar de que haya tantos tormentos, yo diría que sí. Mira el ejemplo. Hoy por hoy en el Ecuador, en cierta partecita, vivimos divisiones. Creo que llevamos más de 20 días con situaciones turbulentas, violencias, maltratos entre hermanos, insultos, políticos del sí, políticos del no. A pesar de eso, mira, de Vaticano viene una bendición y una mirada de Dios. ¿A dónde? En el lugar más recóndito. ¿Dónde? En su Cuba. ¿Que pertenece a quién? Al Ecuador. ¿Acaso no crees que eso es una bendición, hermano? ¿Acaso tú te olvidas que no somos escogidos por Dios, elegidos por Dios, bendecidos por Dios? ¿Será que no queremos abrir los ojos a las cosas de Dios y si abrimos los ojos a las cosas del mundo? Ese es el problema. Quitémonos esa ceguera espiritual. Aprendamos a vivir como elegidos de Dios. Aprendamos a enamorarnos de Dios. Aprendamos a escuchar a Dios. Aprendamos a servir a Dios. Y esto se lo digo por esos políticos y esos que están haciendo turbulencias y todo lo demás.
No nos estamos amando. Ya basta de crear divisiones. Así Dios no nos quiere. Dios nos quiere mantener unidos. Dios nos creó para amar. Y si estamos odiando, no estamos haciendo la obra de Dios. Así es simple. ¿Estamos claros? Y todos los que han venido aquí a misa, de seguro vienen a amar a Dios. ¿Cierto? A ver, álceme la mano el que quiere amar a Dios. Ay, todito, qué lindo. Ojalá así sea. Que María, nuestra madre y compañera, nos ayude. Creo en Dios,